Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. El embarazo en adolescencia ha sido descrito por la Organización Mundial de la Salud como uno de los principales factores que contribuyen a los problemas de salud y mortalidad de la madre y el niño. Así es, Katherine, y para eso me encuentro con Yara Naya. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es importante la comunicación y el afecto para prevenir embarazos a temprana edad? Tiene que haber comunicación y afecto porque el afecto es uno de los alimentos que ayuda al proceso de construcción, que ayuda a poder sobrellevar mejor todo lo que es el quehacer cotidiano. El afecto nos ayuda a tener pertenencia, a desarrollar autoestima, a establecer los vínculos, a establecer los proyectos, a hacerles saber a los miembros de ese espacio, ¿no?, que ante cualquier situación siempre va a haber un colchón amortiguador. Y la comunicación es vital porque los seres humanos no somos estáticos, somos dinámicos. Entonces la comunicación forma parte de la manera en que yo me voy a expresar. Y no solamente la comunicación verbal, ¿no?, sino la comunicación no verbal, la comunicación que expresas a través de la mirada, a través de los gestos, a través del contacto. Bien, ¿cómo puedo hacer para ir adquiriendo la confianza entre mi hijo y mi hija adolescente si todavía no he establecido una comunicación eficaz con él para hablar tranquilamente de este tema? Los problemas de comunicación con los adolescentes no es que... La adolescencia es una etapa maravillosa, es una etapa muy compleja, es una etapa difícil para el adolescente. Adolece, le está doliendo el proceso de crecimiento. Ellos tienen su propio espacio, ellos te dicen hasta dónde en algún momento podés llegar o no podés llegar. Primero, respetar la individualidad del adolescente. Si no respetamos al adolescente, no podemos establecer una relación de comunicación. Entender que la comunicación es un camino de dos vías, tiene que ser igualitaria. Si yo me pongo en una posición de poder y a él lo veo en una posición inferior, él se va a cerrar y no me va a abrir. La comunicación se tendría que trabajar desde que nacen los hijos de uno, ¿no? Y irle hablando y estableciendo cierta intimidad dependiendo de la etapa evolutiva. Si no tengo buena relación con mi hijo, y hasta ahora decido y considero por mi experiencia, por lo que hablo con mis compañeros, etcétera, que yo necesito mejorar la comunicación, lo primero es preguntarle cómo me ves a mí, como mamá, como papá, qué sentís hacia mí, qué pensás que yo creo, qué es lo que te molesta, qué es lo que te gusta o no te gusta, cómo puedo abordarte, preguntarle qué es lo que a vos te gusta, quién es tu mejor amigo, tenés una novia, no tenés un novio, tenés un enamorado, entonces comenzar a preguntarle qué le gusta. No entremos de lleno, te voy a hablar de las relaciones sexuales porque evidentemente el joven se va a cerrar o la joven. Una de las causas fundamentales del embarazo en la adolescencia son las familias disfuncionales y la pobreza. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esta situación en las y los adolescentes? Lo primero, tenemos que romper el mito que hay de creer que solo la gente pobre recibe violencia, solo la gente pobre es abusada, solo la gente pobre se embaraza. Eso no es cierto. El problema del embarazo en la adolescencia está a todos los niveles y en todos los espacios, ¿ya? ¿Cómo tenemos que prevenir? Tenemos que prevenir trabajando de manera unida. Familia, Estado, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, espacios de espiritualidad en los que la gente pertenezca. Tenemos que comenzar a informarle a los jóvenes. La mejor manera de prevención es la información, pero una información correcta, real y transparente. No podemos seguirle diciendo a los jóvenes que tienen que llegar virgen porque así lo demanda una u otra creencia. No, no es un asunto de virginidad, es un asunto de que los jóvenes tienen que tener autoestima, tienen que tener control y protección de su propio cuerpo y tienen que tener el derecho a decidir si quieren o no. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que aquellos amigos que no quieran tener relaciones hay que apoyar a ese amigo, no hay que burlarse de él. Hay que coordinarnos con los profesores para en las diferentes etapas, en los diferentes grados, qué materia de sexualidad se les va a dar, cómo se las vamos a explicar. No solamente decirle estos son los métodos, sino si vos no querés, eso no significa que no te quieran, que no sirvas, que no... ¿ya? Hay que ir rompiendo todos los mitos. Entonces, el primero es el embarazo en adolescente no forma parte de las mujeres pobres de Nicaragua, forma parte de la mayoría de las mujeres, no importa el nivel social. ¿Cómo el padre y la madre pueden comenzar a hablar de estos temas con él o la adolescente? Lo más importante es que ya sea que uno tiene hijos adolescentes, hombres, o hijas adolescentes, mujeres,
Ambos tienen vida sexual, ambos son seres sexuados y ambos tienen que hablar de lo que es la vida sexual, porque el gran problema de la maternidad en adolescentes es que son madres solas. No hay ningún estudio en ningún país hasta el momento de América Latina que hable sobre la paternidad de los adolescentes. Entonces, lo primero es explicar que la sexualidad forma parte normal de la vida. Tener relaciones sexuales no es malo. Forma parte de las experiencias propias que uno va a tener y en el cual uno se va a desarrollar. Pero hay que comenzar a romper mitos, a descodificar estas reglas, estas normas, estos mitos que hay en nuestra sociedad, como por ejemplo que las mujeres, ¿verdad?, solamente valemos si estamos selladas o no, que los hombres tienen que tener muchas mujeres porque esto reafirma la masculinidad. Entonces, comenzar a hablar sobre la sexualidad, no solo sobre la relación sexual, sino lo que es ser, ¿verdad?, un ser humano sexuado, comenzarlo a hablar desde el inicio, explicarle a los niños por qué no se tienen que dejar tocar, por qué el cuerpo es importante, cuál es la importancia del autocuido, que no es solamente hay que prevenir un embarazo, sino que también hay que prevenir cualquier tipo de infección de transmisión sexual. Entonces, una comunicación transparente, eso es lo más importante, transparente y sin miedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La familia es responsable de que él o la adolescente prevenga un embarazo a temprana edad, ya que es necesaria una información adecuada y sobre todo una comunicación eficaz. Hemos llegado al final de su programa Hablemos un Rato. Es importante que los adultos hablen de sexualidad con las y los adolescentes. Esto satisfacerá la necesidad de saber más sobre este tema y evitará que ellos busquen información errada en cualquier otro lugar. No hay que tener pena, busque apoyo, información para hacerlo, ya que esto evitará las infecciones de transmisión sexual o los embarazos en la adolescencia. Recuerde contactarnos por el correo o por nuestro Facebook, y si usted no ha visto uno de los programas Hablemos un Rato, búsquenos por el canal de YouTube Hablemos un Rato. Se despide Catherine Estrada y Daniel Hernández. Nos vemos la próxima semana.